Saludo a los hermanos con la paz del Señor en esta noche, amén. Muy lindo momento estamos viviendo en la presencia de Dios. Y como decía la pastora Lili, hoy estamos de fiesta. Y es una fiesta muy especial. Aleluya. En donde nosotros entendemos y comprendemos que a través de la resurrección de Jesucristo, la iglesia alcanzó victoria. Y dijo Pablo que a través de la resurrección, de la crucifixión de Jesús, fuimos constituidos iglesia de Dios. Y la iglesia es un cuerpo. Y también dice que un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos esos miembros en un solo cuerpo. Así también nosotros fuimos bautizados por un mismo espíritu. Todo el cuerpo, todo el miembro fue bautizado por un solo espíritu. Entonces Pablo nos decía que a través de la resurrección de Cristo fuimos lavados y comprados a precio de sangre. Gracias. Saltamos de muerte a vida. Y recuerdo, hermano, que estuve hablando ayer en la plaza una pequeña reflexión, porque todos hablamos del Viernes Santo, que muchos dicen el Viernes Santo no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, pero en realidad todos los días son santos para el Señor. Porque la palabra dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Guardamos un Viernes Santo al año y del resto del año nos olvidamos de ser santos delante de la presencia del Señor. Por eso es necesario que usted comprenda que la santidad se vive de adentro, no de afuera. No lo que usted está demostrando, sino lo que usted es adentro, en su corazón. De ser íntegro, puro. Y vemos que, ¿no es cierto?, que el Señor el viernes fue crucificado. Cuando Jesús estaba en la mesa, fue la última Santa Cena. Ahí fue la última Pascua, la cual, desde que Jesús hizo esa cena, nosotros lo llamamos Santa Cena. Ahora el Señor partió el pan y dijo: comed, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, que por vosotros va a ser partido. Haced de esto todas las veces que lo hagáis en memoria de mí. Aquí estamos celebrando la Santa Cena, hoy es día de Santa Cena. Y se habla del día domingo, en la cual Jesús resucitó de entre los muertos, que el Padre lo resucitó. Pero ¿qué se dice del día sábado, el sábado de gloria? Nadie trae un mensaje, nadie trae una reflexión, una palabra. Y el día sábado fue aquel día en donde los discípulos, después que crucificaron al Maestro, los discípulos y la iglesia, los seguidores de Jesús, fueron y se concentraron a la espera. Se concentraron y se juntaron esperando al lado de la tumba del Maestro. El día sábado fue aquel día de dolor, de decir aquello que ahora qué va a acontecer, ahora qué va a pasar. Tal vez el día sábado era el día en donde todos los discípulos se encontraron desilusionados, dijeron ¿para qué tanto? ¿Para qué seguimos tanto al Señor? Al cabo lo mataron y terminó la historia. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay después de esto? Y se quedaron en el día sábado con miedo. Dice que los discípulos el día sábado se escondieron porque eran perseguidos. Porque lo que pasó en la cruz, con lo que pasó a Cristo en ese día, trajo consternación en el pueblo, en toda Jerusalén, en todo Israel, Judea, Samaria, en todos los alrededores. Dice que los discípulos estaban escondidos, estaban temerosos, esperando por la promesa de la resurrección que Jesús había hablado. Y quizás hoy en esta noche hay personas que están en ese día sábado, están en el día sábado del día más oscuro, diciendo que ahora qué va a pasar, ahora qué va a acontecer. Tanto busqué,
tanto confié, tanto esperé, tantas cosas he dejado de lado. El día sábado Pedro volvió a pescar, otros volvieron a hacer redes, otros volvieron cada uno a su puesto. Muchos, como los discípulos de Maús, tomaron su maleta y caminaron nuevamente a su pueblo, a su ciudad. Dijeron, hasta aquí llegó. Pensábamos que Él era el que nos iba y nos habría de libertar. Y así hoy hay personas que están pensando tomar su maleta y volverse atrás. ¿Cómo estás en esta noche, iglesia? ¿Cómo viniste? Yo quiero decirte que el sábado ya pasó, que ahora hoy es domingo, y domingo de gloria, domingo de resurrección, domingo de victoria. El Señor no quiere demostrar a través de esto, a través de su sacrificio, reconciliarse consigo mismo, con nosotros, y reconciliarse con el mundo entero. Porque la palabra dice que en el Adán en el huerto del Edén entró el pecado por el hombre, y por el pecado entró la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, dijo Pablo. Y por eso Dios mandó a su Hijo unigénito Jesús a morir en la cruz, para que nosotros, a través de ese sacrificio, podamos obtener la salvación, la vida eterna, para poder acercarnos más a Él, para poder llegarnos a Él a través del sacrificio de su Hijo. Usted que trajo su Biblia, abra conmigo el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 24 y el verso 28. Lucas, capítulo 24 y el 28 a seguir. Lucas 24, 28 al 35. Dice así la palabra del Señor. Cuando encontró, diga amén. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Los discípulos de Maús, Jesús le acompañó todo el camino. Quedaba 11 kilómetros de Jerusalén. Volvieron desanimados y Jesús volvió atrás de ellos. Cuando Jesús pidió un pan, ellos partió a la mitad, se dieron cuenta que Él tenía las marcas en sus manos, que Él estaba vivo, que lo que el Señor había dicho lo había cumplido. Por amor a ti, por amor a mí. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. El deseo de Dios es relacionarse con nosotros. El deseo de Dios es que la pared del pecado entre nosotros y Dios caiga. El deseo de Dios es tener una relación
con nosotros. Por eso quiero que usted busque en 2 de Corintios, rapidito. Voy a buscar 2 de Corintios capítulo 5, voy a leer rapidito. Dice así la palabra del Señor y el verso 18. Para confirmar lo que estoy predicando en esta noche, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Él reconciliándose consigo mismo, al mundo, a nosotros. Y Él nos encargó la palabra de la reconciliación. El domingo es el día de la victoria, después de una espera callada a la sombra de la derrota, del miedo y las esperanzas rotas. Todos los discípulos experimentan una realidad que no pueden creer: la presencia del crucificado. La experiencia de ver al crucificado lleva a los discípulos a concluir que Dios había resucitado a Jesús de Nazaret de entre los muertos. Herodes, años más tarde, dice que se tomó la decisión de ahorcarse y quitarse la vida cuando él llegó a ser gobernador de Austria, porque él empeoró la desaparición de Jesús de Nazaret. La certeza de que Jesús había sido resucitado implica un nuevo entendimiento del evento de la cruz y de la persona de Jesús. Voy allá a Romanos capítulo 5. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. El resultado de la justificación. Fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué lindo es entender que todavía Jesús había resucitado, que el propósito de Dios se había cumplido, que Dios estaba tratando de conciliar al mundo consigo mismo, de sacarnos de las garras de la muerte, de darle una vida eterna. Pero todavía debemos dar un paso más, el paso que nos da la clave para ver en la cruz el camino de la salvación. Si creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, como dice la Escritura, ya no podemos ver a un joven carpintero de Galilea, un predicador itinerante, un taumaturgo, un revolucionario, un místico religioso o un filósofo. Cuando miramos por la fe, miramos a un Jesús. Ya no miramos a un Jesús como un hombre muerto injustamente y nada más, visto por medio de la fe,
Aún los títulos rabí, maestro, maestro bueno, son insuficientes. La fe del domingo de Pascua no acepta la humanidad de Jesús. No hay nombre, no hay título. Primera de Corintios 15 dice así, verso 4, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Dijo Pablo, después apareció a mí, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a los 12 apóstoles. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Por eso, si miramos con los ojos de la fe, ya no vemos a un Jesús derrotado, a un Jesús muerto injustamente, sino que vemos al Salvador del mundo, al Salvador de la humanidad, al Salvador de nuestra alma, de nuestra vida, aquel Cordero inmolado. Si miramos a Jesús con los ojos de la fe, tenemos que confesar que Él es aquel que se levanta victorioso de la muerte como Cordero de Dios, como Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 1, 29 dice que Él aquí, el Cordero inmolado, el cual quita el pecado del mundo. Por eso aceptar la resurrección de Jesús es como un hecho indudable. Es entender que Dios ha constituido Señor y Cristo a este, a quien vosotros habéis crucificado. En Hechos capítulo 2, verso 36 nos habla esta parte. Pero que Jesús que se ve a través de la fe es un Jesús, es el Cristo, es el declarado, el Cordero, el declarado Hijo de Dios con poder, el Señor y Salvador del mundo, el Señor porque es amo, porque es Rey, porque es el único digno de recibir poder, honor, gloria y alabanza. En Apocalipsis capítulo 5, 9, 12. Rápidamente. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Dale un aplauso porque Él vive, porque Él es el Cordero, porque Él es el Cordero inmolado. Él es el que perdonó nuestros pecados. En una palabra, aceptar el hecho de la resurrección tiene como consecuencia práctica aceptar a Jesús, el Cristo, como dueño y Señor de nuestras vidas. La resurrección de Cristo nos convierte en iglesia, en la comunidad que Dios apartó del mundo para andar en comunión con Él. De este modo la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo.
en la encarnación de Dios para un mundo necesitado, en un cuerpo de personas diferentes que están unidos por la experiencia de haber tenido un encuentro con Jesús, de haber encontrado al Espíritu resucitado por el mismo y por medio del Espíritu de Cristo. Como dijo Pablo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Qué tremendo, hermano. Yo me sorprendía, yo estaba escudriñando la escritura de la tarde y me sorprendía la riqueza que hay, hermano, en la palabra, la Biblia, el poder de la resurrección. Creemos en un Cristo vivo, creemos en un Cristo resucitado. Por eso estamos de fiesta en esta noche. Estamos de fiesta celebrando el mayor sacrificio de la historia de la humanidad. Primera de Corintios, para culminar, capítulo 12. Y dice así, versos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dijo Pablo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y en esta noche yo veo muchas personas que conforman un mismo cuerpo. Colóquese de pie en esta noche. Colócate de pie en esta noche y comienza a hablar con el Señor, comienza a agradecerle al Señor. Hoy, iglesia, celebramos la fiesta de la resurrección. Hoy celebramos a un Cristo vivo, a un Cristo que reina, porque Él es el único que tiene poder, el único digno, dice el Apocalipsis capítulo 5, de recibir toda gloria, honra y alabanza, en donde los 24 ancianos, los ángeles se postran alrededor del trono para decirle: santo, 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 el que vive, el que reina, el Cordero.